Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a estudiar las respuestas de a las preguntas que tienen ¿Están viendo y escuchando el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, está bien. Gracias. Continuamos. los usuarios de nuestro canal. En esta oportunidad, Mauricio Ontivero nos pregunta, al referirse al video de cómo detectar si estamos regando en exceso. Y su comentario es el siguiente. Excelente video. Por favor, ¿pudieran explicar cómo saber el porcentaje de humedad en el campo? Mira, Mauricio, eso es un proceso un poquito complejo. Sin embargo, es muy importante conocerlo. La mejor forma es como explicamos en el video de cómo detectar si estamos regando en exceso, que es hacerlo con la mano y tocar el suelo y sentirlo si está muy húmedo o está muy seco. Sería la forma más económica de hacerlo. Sin embargo, queremos explicarte cómo se hace en forma científica y cómo se tiende a hacer en la agricultura comercial. La tecnificada, porque la mayor cantidad de agricultores utilizan la técnica, como decimos, de tocar cómo está el suelo en la humedad. Mira, en el caso de forma científica, lo que se hace es que se toma una muestra de suelo, se pesa cuando está húmeda y luego se coloca en un horno. Entonces se seca, se seca, se seca, se seca y se pesa de vez en cuando. Cuando el peso de un momento al peso siguiente es exactamente igual, quiere decir que el suelo ya no se puede secar más, se considera que está el suelo completamente seco. Entonces se hace la diferencia entre cuando el suelo estaba húmedo y cuando el suelo estaba seco. Eso indica cuánta agua tenía el suelo. Luego, el contenido de esa agua se divide entre el peso seco. Eso se puede llevar a porcentaje y así se obtiene el porcentaje de humedad en el suelo. Eso realmente es un procedimiento que es muy complejo para que ustedes lo estén haciendo los agricultores en su casa, en sus fincas, en sus haciendas, en sus plantaciones. Y más bien por eso nosotros recomendamos tocar la humedad, tocar el suelo, abrir el hueco, sacar el suelo y tocarlo para sentir cómo está ese suelo y de esa forma saber exactamente cómo está la humedad en el suelo. La forma tecnificada de hacerlo es con distintos aparatos. Existe uno que se llama tensiómetro. El tensiómetro es como un tubito que se llena de agua y tiene una cápsula porosa en la parte de abajo. Ese, ese tubito está sellado, pues, se quiere, herméticamente, excepto en la cápsula porosa, donde puede entrar y salir agua. También tiene un manómetro, bueno, un tensiómetro en realidad, que es lo contrario a manómetro. Manómetro es para medir presión, por ejemplo, el de un hidroneumático. El tensiómetro mide la tensión, también lo llaman vacuómetro. Mide cómo está el vacío, la falta de aire, el vacío. Entonces, cuando eso se coloca en el suelo, en íntimo contacto con la tierra, si la tierra está húmeda, la tierra prácticamente no absorbe nada de humedad de esa cápsula porosa. Si el suelo está seco, el suelo absorbe humedad de esa cápsula porosa y el agua se sale de ese tubo sellado herméticamente y se crea un vacío. Ese vacío coincide o se estabiliza con la humedad, con la fuerza con que el suelo está absorbiendo la humedad del suelo. Y eso indica el grado de humedad del suelo, lo que llaman la tensión. Luego se van a unas tablas y con eso se puede saber el porcentaje de humedad del suelo. Se habla que cuando hay 0.3 atmósferas, o que sería equivalente a 30 por 15, serían como 5 psi de succión o de tensión. Se considera que el suelo está en el punto óptimo de humedad. Ese punto se conoce como capacidad de campo. Y cuando llega a 10 atmósferas o
150 psi de succión, se considera que el suelo está en un punto donde las plantas se mueren irreversiblemente, conocido como punto de marchitez permanente. Esos tensiómetros se colocan normalmente, uno, por ejemplo, para un cultivo de frutales, unos a 30 centímetros y otros a 1 metro de profundidad. Y allí se sabe cómo se va comportando la humedad en la superficie y en la profundidad del suelo. Y con eso se va jugando hasta ajustar la humedad en el punto óptimo que requiere el árbol frutal. En el caso de las hortalizas, los tensiómetros no están tan profundos, pueden estar a 10 y a 30 centímetros, cuando mucho, en el caso del cultivo del tomate. Ahora, existen otras técnicas más sofisticadas aún. Por ejemplo, existe lo que llaman el bloque de yeso. El bloque de yeso, cuando está seco, conduce muy poco la corriente eléctrica, y cuando está húmedo, conduce más corriente eléctrica. Por eso es cuando uno se mete en una bañera donde hay un radio y puede uno electrocutarse por las sales que contiene el agua y por la humedad que hay. En el caso del tensiómetro, del bloque de yeso, es en forma similar. Entonces, midiendo la cantidad de corriente que pasa por el bloquecito de yeso, va también a unas tablas y se determina el porcentaje de humedad. Otros métodos son con sondas de neutrones y una cantidad de cosas un poco más complicadas, que estaríamos en cosas más sofisticadas, que en la medida que se hagan más fáciles de utilizar, se irá masificando su uso. Bueno, esperamos que con esto te expliquemos en forma muy superficial cómo se Profe, sigue ahí. A todos se les paró se les quedó congelada la pantalla. Pero el profe creo no, ¿sí? Pensé que nada más a mí. No, profe, Profe. se quedó en la imagen del tensiómetro, ¿no? Sí, sí, ahí se quedó. ¿Qué rollo, Torres? ¿Prendiste tu cámara? En la torre. Sí, Torres. Torres. Se acaba de levantar ese compa. parece que se le fue el internet al profe porque ya se salió de la reunión. Sí, es lo que ando viendo. Pues lo esperamos, ¿no? A ver si se conecta otra vez. Ya le mandé mensaje a ver qué me dice el profe. Ya lo vio. Bárreme, gracias.
Dice que cree que está fallando la plataforma, pero que enseguida se incorpora. Mira, tu micro está prendido. Sacamos pelones y siempre fuman tomata ahora pues ahora pues Súbele por 2. ¿Qué pasó, pues? Ah, sí, hace rato les dije que dijo que ahorita se incorpora. Vámonos con la Rosa, ¿eh? Y por eso esperaba con la carita empapada que llega. No, hombre, qué bonito cantan. Anthony, ya deja de sacar a la gente. Ah, ¿eres tú, Anthony? Yo que, no es cierto, yo vi que tú estabas saliendo, pero creo que fue Soch. Ella siempre saca a la gente. Se apaga su chingadera. Les decía que está fallando la plataforma y que un poco de problemas tengo en relación con la transmisión, pero ya nuevamente estoy con ustedes y la pregunta que les voy a hacer en relación con el video que acabamos de ver es cuántos procedimientos nos mencionaron ahí para medir la humedad gravimétrica del suelo. Y les decía que si Xochitl nos puede Fueron contestar. 3, ¿no, profe? ¿Cuáles son esos, Rodrigo?
Bueno, el primero el del horno, luego el tensiómetro y por conductividad. Muy bien, son con los que tienen relación ustedes, pero nos mencionó también por el tacto. O sea, un procedimiento para tener una noción de cuál es el contenido de humedad es llegar y al tacto, nosotros decir este es el contenido de humedad, hay que aplicar la lámina de riego. Y si se fijaron ustedes, el operador ahí agarraba el suelo húmedo y extendía la mano, lo apretaba un poco, presionaba un poco la muestra y extendía la mano, quitaban la presión. Y al quitar la presión, le daba el material, la palma de la mano húmeda y además adherida, perdón, adherida a la muestra de suelo ahí a la mano. Y ya con eso ellos estaban diciendo que la humedad está cerca de la humedad a capacidad de campo. Eso solamente se puede calibrar en un ciclo agrícola y bueno, al tacto rápidamente ahí tener la sugerencia de si se aplica o no el agua de riego. El sistema de riego era por goteo y ven que sí, una humedad muy importante, el cultivo muy bien desarrollado y entonces un sistema de riego que ahorra agua y mantiene ahí la humedad a capacidad de campo, cerca de la humedad a capacidad de campo. Entonces, un procedimiento al tacto, el otro procedimiento nos lo comentaron por secamiento al horno eléctrico, estandarizado el procedimiento ese y no lo mostraron. Y ya después nos mostraron procedimientos indirectos, como el tensiómetro no mide la humedad, pero mide la tensión con la cual se está reteniendo el agua ahí. Y nos mencionaron que es a 0.3 atmósferas o 0.3 bars. Es decir, nosotros decíamos 33 kilopascales, 33 centibars. Entonces es 0.33 atmósferas, 0.33 bars. Y lo que quiero preguntar aquí, ¿hicieron un barreno o no hicieron un barreno para empotrar el tensiómetro en el suelo? Esa es la pregunta. Sí, profe. Sí, como nos dice Anthony. Nuevamente, Anthony, el anterior fue Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo nos, Creo que hablaba el video que se hacía a cierta distancia, cuando era en frutales o en otro tipo de cultivos. Creo que en frutales, era como a 30 centímetros. Bueno, no recuerdo bien, pero en el otro hablaba que era casi a 1 metro de profundidad. sí, es así, en frutales es a 30 centímetros y a 1 metro. A las dos profundidades mencionaron ahí. Y en los otros cultivos también a los 15 o a los 30 centímetros, en el caso del jitomate, así lo comentó. Bien, pero la pregunta es si hicieron o no hicieron un barreno. Sí hicieron el barreno. Recuerden que primero con un vástago de madera, el diámetro muy similar a la copa de cerámica del tensiómetro, lo introdujo a través del suelo y enseguida ya llegó con el tensiómetro y también y lo posicionó, así como lo vimos. Bien, dependiendo del contenido de humedad, se puede o no utilizar una barrena. Para ese contenido de humedad, incluso el vástago que utilizó la varita de madera, no se requiere, simplemente llegar bien con el tensiómetro, con mucho cuidado, empotrarlo ahí. Entonces son condiciones que uno va viendo en campo y tomando la decisión de cómo empotrar el tensiómetro. Bien, y en relación con el bloque de yeso, con el método de la resistencia eléctrica, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de equipo utilizó para medir la corriente o la resistencia eléctrica? Y la siguiente pregunta es, ¿qué midió? ¿La corriente o la resistencia eléctrica? Fue Primero como el un equipo. multímetro, ¿no? Eso es, así como nos comenta Rodrigo Gesser, porque sí es Rodrigo Gesser.
Bien, es así, un multímetro. ¿Y qué estuvo midiendo ahí en el multímetro, Rodrigo? Me parece que la tensión. Bueno, lo que vimos en el multímetro, lo que mide es, vean esto, el voltaje, la resistencia eléctrica y la corriente, porque fue lo que vimos ahí en la escala del multímetro. Entonces, cualesquiera de esas tres pudo haber estado midiendo. Entonces, si ustedes se fijaron bien ahí en la escala, estaba la agujita de la perilla para posicionarlo bien en corriente, en resistencia o en voltímetro o en voltios. Estaba ahí en el rango de la resistencia eléctrica, el indicador de la perilla. Estaba midiendo la resistencia, aun cuando él nos dijo que estaba midiendo la corriente. Era la resistencia al paso de la corriente, y esa resistencia, dice, yo la relaciono con un cuadro de datos, ahí donde ya tiene el valor de la humedad para cada valor de resistencia eléctrica, como lo habíamos comentado también cuando vimos ese pequeño tema. Bien, son detalles que vimos ahí en el procedimiento, y eso es bueno. Por eso el procedimiento, aun cuando no está muy bien detallado, nos sirve para tener una orientación de cómo llegamos a campo y qué es lo que vemos. Bien, vamos a pasar otro video también de esta práctica de contenido de humedad del suelo. Estoy con ustedes en un minuto. Detengo el video y les pregunto, ¿están viendo el video y escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, continuamos, gracias. El planeta Tierra es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más. La Tierra es especial porque es un planeta océano. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. El agua es un elemento imprescindible para la vida. Sirve como medio de hidratación para seres vivos como plantas, animales y humanos. Así también sirve para limpiar y mantener una buena higiene, además de regular el clima. Es decir, cumple con funciones claves e imprescindibles para que nuestro planeta se mantenga tal como es. En la construcción civil, el agua de los suelos es muy importante conocer para realizar proyectos de ingeniería. El contenido de agua que presenta un suelo es una de las características más importantes para explicar el comportamiento y resistencia de los suelos. La determinación de contenido de humedad es un ensayo rutinario de laboratorio que sirve para determinar la cantidad de agua presente en una cantidad dada de suelo en términos de su peso en seco.
Este ensayo se rige bajo la normativa técnica peruana NTP 339127, que tiene como referencia a la norma emitida por la American Society for Testing and Materials, ASTM D2216. Equipos y materiales. Horno de secado termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius. Balanza de capacidad conveniente de acuerdo al tamaño máximo de la muestra. Recipientes apropiados, fabricados de material resistente a la corrosión y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo. Utensilios para manipulación de recipientes. Se requiere el uso de guantes, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los recipientes calientes después de que se hayan secado. Procedimiento. 1. Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco y su tapa si es usada. 2. Seleccionar especímenes de ensayo representativos. 3. Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor y, si se usa, colocar la tapa asegurada en su posición. Determinar el peso del contenedor y material húmedo usando una balanza seleccionada de acuerdo al peso del espécimen. Registrar este valor. 4. Remover la tapa si se usó y colocar el contenedor con material húmedo en el horno. Secar el material hasta alcanzar una masa constante. Mantener el secado en el horno a 110 más menos 5 grados Celsius, a menos que se especifique otra temperatura. El tiempo requerido para obtener peso constante variará dependiendo del tipo de material, tamaño de espécimen, tipo de horno y capacidad y otros factores. La influencia de estos factores generalmente puede ser establecida por un buen juicio y experiencia con los materiales que sean ensayados y los aparatos que sean empleados. 5. Luego que el material se haya secado a peso constante, se removerá el contenedor del horno y se le colocará la tapa si se usó. Se permitirá el enfriamiento del material y del contenedor a temperatura ambiente o hasta que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente con las manos y la operación del balance no se afecte por corrientes de convección y o esté siendo calentado. Determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la misma balanza. Registrar este valor. Cálculos. Se calcula el contenido de humedad de la muestra mediante la siguiente ecuación. Ese fue el video, colegas. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer. ¿No? Yo les hago una pregunta. ¿Qué sociedad fue la que, o es la que tiene las normas estandarizadas o la norma estandarizada para determinar el contenido de humedad? Sí, Jesús, dígame. La ASTM. Es la ASTM, American Society for Testing and Materials. Esa es el organismo. Es norteamericano. Está bien y está estandarizado a nivel global. Bien, terminamos con el contenido de humedad y ahora vamos a ver densidad aparente. La práctica de densidad aparente. 1 minuto y estoy con ustedes.
Detuve el video. ¿Están viendo y escuchando el video? Sí, profesor. Sí, continuamos. Gracias. ¿Qué tal? Hoy les explicaré a cómo determinar una densidad aparente, una densidad real y una porosidad de un suelo de una manera sencilla, muy fácil y con materiales que se puede tener incluso en casa. Ahorita vamos a hacer lo que es la determinación de la densidad aparente y para esto necesitamos de material un embudo, una báscula digital, suelo previamente tamizado, aproximadamente en este vaso se encuentran unos 130 gramos y una probeta casera de 10 mililitros. Muy bien. ¿Qué dice sobre la densidad aparente? La fórmula es densidad aparente igual a masa sobre volumen total, donde la densidad aparente se expresa en unidades de gramos por centímetros cúbicos y la masa es igual a calcular dos pesos, donde el peso 1 es el peso de una probeta vacía de 10 mililitros, que en este caso es esta probetita que tenemos aquí. El peso número 2 es el peso de la probeta más 10 mililitros de suelo previamente tamizado y previamente pesados. Entonces aquí encendemos nuestra báscula y pesamos la probeta vacía, que sería lo equivalente a nuestro peso 1. Muy bien, pesamos y nos da un total de 11 gramos. Para el peso número 2 nos apoyaremos con este embudo y rellenaremos de suelo hasta la marcación del 10. ¿El embudo para qué sirve? Esto es para hacer un trabajo limpio y no se salgan restos de suelo. Tenemos ya aquí la probeta con los 10 mililitros de suelo. Se pesa y el peso que da es lo equivalente al peso número 2 que pide nuestra fórmula para poder calcular, que da 23 gramos. Determinar el volumen con la misma probeta con los 10 mililitros de suelo, se tiene que golpetear desde la base y con la palma de la mano aproximadamente unas 5 veces. Nuevamente se pesa. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pesamos en nuestra báscula y da 23 gramos. Igualmente. Ojo, aquí para el volumen nos dio en unidades de gramos. Entonces, si nos pide un volumen en mililitros, se hace una conversión, que 23 gramos es equivalente a 23 mililitros. Muy bien, ya tenemos los tres datos. Desarrollando los respectivos cálculos tenemos que densidad aparente es igual a 23 gramos, que equivale a nuestro peso 2, menos 11 gramos, lo que equivale a nuestro peso 1, sobre 23 mililitros, que equivale a nuestro volumen, donde las unidades nos las dio en gramos, pero hicimos la conversión a mililitros. Y esto es igual, con la resta que se hace de 23 menos 11, nos da 12 gramos sobre los 23 mililitros que pasan como están. Y entonces nuestra densidad aparente del suelo es igual a 0.52 gramos por centímetros cúbicos. Hasta aquí sería la determinación de la densidad aparente de un suelo. Como pueden observar, es bastante fácil. Ahora pasaré
a explicarles lo que es la densidad real y cómo determinarla. Para la densidad real, pide una fórmula que es densidad igual a peso 2 menos peso 1 sobre, aquí es paréntesis, peso número 4 menos peso número 1, se cierra un paréntesis, nos tiene que dar un valor de este conjunto, esto se resta a un segundo conjunto que se abre paréntesis, es peso número 3 menos peso número 2, se cierra paréntesis y nos da lo que es el segundo conjunto. Para la densidad real pide un total de 4 pesos, porque W es igual a peso y las unidades son en gramos. Entonces, donde densidad real se expresa al igual que la densidad aparente en gramos por centímetros cúbicos. Tenemos que el peso 1 aquí se necesita de un matraz aforado vacío de 50 mililitros sin tapa. Entonces, ya dándonos un breve panorama de la densidad real, los materiales que vamos a ocupar es nuevamente un embudo, suelo tamizado, aproximadamente ya unos 120 gramos, porque quitamos unos 10 mililitros para la densidad aparente, y un matraz aforado. Para sacar el peso número 1, nuevamente utilizaremos una báscula digital que esté calibrada en 0, muy bien. Pesaremos el matraz aforado, pero le tendremos que retirar la tapa. Muy bien, pesamos el matraz aforado y esto nos da igual a 36 gramos. Para el peso número 2 nos apoyaremos con este embudo y con 10 gramos de suelo previamente determinados, que en este caso los determiné con esta probeta de 10 mililitros, acordándonos que la conversión 10 mililitros es equivalente a 10 gramos. Muy bien, lo vertimos sobre el matraz aforado y pesamos nuevamente. Nuestro peso es igual a 47 gramos. Esto es el peso número 2, donde requiere del peso del matraz más 10 gramos de suelo previamente tamizado y previamente medidos. El peso número 3 nos pide el peso del matraz aforado con los 10 gramos de suelo más agua de la llave. Entonces aquí implica una serie de pasos, que el primero nos dice que agreguemos 20 mililitros de agua de la llave al matraz y previamente con los 10 gramos de suelo. Entonces nos piden 20 mililitros de agua de la llave, los vamos agregando lentamente al matraz aforado, que vaya deslizando pegado a la pared, y aquí me estoy apoyando de una jeringa. Agregados los 20 mililitros de agua de la llave, en el paso número 2 nos pide agitar durante 5 minutos, dando movimiento en forma circular para desalojar ese aire que se encuentra aquí entre el suelo y el agua. Entonces procedemos a agitar de manera circular y esto lo vamos a hacer durante 5 minutos. Pueden ver mi mano, pueden ver mi técnica, cómo lo estoy agitando. Los 5 minutos donde estuvimos agitando de manera circular, procedemos a forar completamente con agua de la llave hasta llegar al meñisco.
Aquí igual vamos deslizando sobre la pared para ir limpiando los restos que quedan de suelo. Y así conseguimos tener ya una pared limpia, libre de suelo. Muy bien, vemos que ya nos estamos aproximando al meñisco. Como les repito, aquí me estoy apoyando de una jeringa de 10 mililitros. Esto se puede realizar sustituyendo una pipeta en caso de no contar con alguna en casa. Pero es esencial tener un matraz aforado de 50 mililitros para poder determinar estos cálculos y así tener un trabajo exacto y preciso desde casa. Como vemos aquí, llegamos ya hasta el aforo. Esto sería ya el matraz aforado con la tierra y con el agua de la llave. Aquí nuevamente pesamos, ya teniendo el matraz aforado con la tierra y agua de la llave. Y el peso que obtenemos, que es de 92 gramos, es nuestro peso equivalente para el peso número 3. Entonces aquí tenemos que peso número 3 equivale a 92 gramos. Aquí le tuve que remarcar porque me equivoqué al escribir, puse 93 en lugar de 92. Fue un error de dedo. De hecho, todos cometemos errores. Pero entonces nuestro peso 3 equivale a 92 gramos. Como ya determinamos el peso número 3, lo que hay este matraz se desecha y se enjuaga, se lava. Y procedemos con el peso número 4, que pide ya el peso del matraz aforado solamente con agua de la llave. Vemos aquí el matraz aforado con agua de la llave, que ya está previamente lavado, previamente enjuagado. Y aquí, ¿cómo puedo saber yo que el matraz lo he aforado correctamente? Porque aquí justamente se alcanza a percibir el meñisco, como este espacio cóncavo tiene que quedar hacia arriba del meñisco. Cuando este espacio queda arriba del meñisco, esta muesquita, esto nos da a entender que hemos aforado de manera correcta el matraz. Pesamos nuevamente para obtener el peso número 4 y nos da un total de 85 gramos. Bien, aquí ya haciendo los cálculos respectivos, tenemos que densidad real es igual al peso número 2 menos el peso número 1 sobre el conjunto número 1 de pesos, que el primero es peso número 4 menos peso número 1 menos el segundo conjunto de pesos, que es el peso número 3 menos el peso número 2, que aquí sustituyendo la fórmula sería densidad real igual al peso número 2, que da 47 gramos, menos el peso número 1, que nos dio un total de 36 gramos, sobre el conjunto número 1 de peso, que es peso número 4, que nos dio 85 gramos, menos el peso 1, que nos dio un total de 36 gramos. Se cierra este conjunto menos el segundo conjunto, que es el peso número 3, que nos dio un total de 92 gramos, menos el peso número 2, que nos dio 47 gramos. Se cierra el segundo conjunto y esto se despeja, pasando así 47 gramos menos 36 gramos a 11 gramos sobre, se hace la respectiva resta primero del conjunto 1, que nos da 49 gramos, se anota, menos lo que está en el conjunto número 2, que es 92 gramos menos 47 gramos, y esto nos da 45 gramos. Se hace nuevamente este despeje, pasando así los 11 gramos, y aquí se resta los 49 gramos menos 45 gramos, dando un total de 4 gramos.
Entonces ya nuestra densidad real, ya haciendo la operación, nos da un igual de 2.75 gramos por centímetros cúbicos. Esto sería todo en cuanto a la determinación de la densidad real de un suelo. Para finalizar, determinaremos la porosidad. Para determinar la porosidad, aquí haré directamente con cálculos directos. Entonces aquí tenemos que la fórmula del porcentaje de porosidad es igual a la densidad real menos densidad aparente sobre nuevamente densidad real, y esto multiplicado por 100, dando así una regla de 3. Entonces aquí nuestra densidad real ya determinada fue de 2.75 gramos centímetros cúbicos y la densidad aparente de 0.52 gramos centímetros cúbicos. Entonces aquí ya sustituyendo la fórmula de porcentaje de porosidad, tenemos que porcentaje de porosidad es igual a la densidad real, que en este caso es 2.75 gramos centímetros cúbicos, menos densidad aparente, que nos dio un resultado de 0.52 gramos centímetros cúbicos, sobre nuevamente el valor de la densidad real, 2.75 gramos centímetros cúbicos, y esto multiplicado por 100. Despejamos y la resta de acá nos da un valor de 2.23 gramos centímetros cúbicos, y abajo pasa directamente el 2.75 gramos centímetros cúbicos. ¿Esto para qué? Para simplificar ya la operación de acá arriba y multiplicando por 100. Entonces ya realizando esta operación, tenemos que el porcentaje de porosidad es igual a 81.09. Aquí se eliminan ya estas unidades y solo nos quedamos con el puro porcentaje. Como pueden ver, esto es muy sencillo de calcular, y a manera de conclusión, los valores tanto de densidad aparente, densidad real y porosidad pueden influir dependiendo del suelo que se muestrea. Y estas tres determinaciones no son nada complicadas. Pueden llegar a ser algo laboriosas, algo tardadas, pero complicadas de realizar, no. Sabiendo utilizar las fórmulas, empleando los procedimientos de manera correcta, se puede llegar a determinar con facilidad. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, ¿tienen alguna pregunta o comentario en relación con el video? La práctica de densidad aparente. De paso, vimos... No le escuché, Rodrigo. Dígame. Con respecto a la densidad real, si no se tiene un matraz de 50 mililitros, entonces no se puede hacer, o se No. puede sustituir por otro. Se puede sustituir por otro, Rodrigo. El estandarizado aquí en México es de 25 mililitros, y el que está normado por la ASTM, también por esa sociedad, es el de 2 litros. Y en México 25 mililitros. Y aquí en el video tienen uno de 50. Apegándose al último comentario del que estuvo dando la explicación, puede ser cualquier matraz aforado a 1 litro, a 50 mililitros, a 25, a 2 litros. La norma es 2 litros. En México, la norma es de 25 mililitros.
Entonces, si puede apegarse a cualesquiera de las dos normas, bien, y si no, puede ser cualquier matraz de 50, de 100 o de 1 litro. Bien, eso es así. Rodrigo, si tiene alguna otra pregunta, la puede hacer. Si no, quiero comentarles en relación con lo que vimos en el video. Para la determinación de la densidad aparente, es el método de la probeta el que están utilizando. Y de acuerdo con la norma también estandarizada por la ASTM, es una probeta tal cual nos la mostró ahí, pero debe de ser de 25 mililitros. Entre 25 y 30, está normada a 25. Podemos utilizar una de 30. Aquí en México se utiliza la de 30. Pero bueno, 25 mililitros. Y de esos 25 mililitros la puede llenar aforar a 25 mililitros o a 20. Esto es por el libre bordo que debe de quedar ahí para que no salgan las partículas. A 25 mililitros, si lo hace con cuidado, no salen las partículas, porque el libre bordo es muy, muy alto, como algunos 4 o 5 centímetros. Bien, y la altura de golpeteo debe de ser de 25 centímetros. Aquí nos dijeron de 5 centímetros. Y la base sobre la cual debe de estar dando el golpeteo es una base firme. Ahí fue la mano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el operador ahí? Bueno, diciendo, miren, podemos hacer los procedimientos en casa, no hay mucho problema. Entre más nos podamos ajustar a la norma, es mejor para tener un dato más confiable. Pero sabiendo el procedimiento, yo creo que se pueden hacer las determinaciones. Ahí, por ejemplo, el tamizado de la muestra es esta muestra está tamizada. Sabemos que es por un tamiz con malla de abertura de orificio de 2 milímetros. Pues hay arneros en las comunidades en donde tienen diferentes diámetros de abertura. Entonces hay una tela de alambre que pueden adquirir ahí en la cabecera municipal, en donde si no les venden medio metro cuadrado, pues que les vendan el metro cuadrado y ya con eso ya tienen su malla para tamizar la muestra. Y el secamiento de la muestra debe de ser por secamiento al aire. Entonces, lo dejan secar la muestra al aire, toman su tela del arnero y ya, es más, hasta con una tela de mosquetero, pero que tenga ese diámetro no es de mosquetero porque no, por ahí pasan todos los moscos. No, debe de ser la tela de alambre, la malla de alambre para un arnero. Bien, eso en relación con los materiales y después la similitud, la equivalencia que hace de que 1 gramo de suelo es igual a 1 mililitro, vamos a entenderlo así, como que aforó la probeta y el aforo fue de 23 mililitros. Y después al pesar, bueno, pesó 23 gramos. Y con base a eso, dice, yo tengo la masa del suelo seco y tengo el volumen, 23 entre 23, 1.0 gramos por centímetro cúbico. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que estaba mencionando, donde sí se hace una equivalencia de 1 gramo a 1 mililitro, es con el agua. 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. Aquí no, aquí hay que tener una reserva con esa equivalencia que dijo. Esto porque van a tener el video, lo van a seguir escuchando ustedes y que tomen lo más importante, se apeguen a los formatos que yo les estoy enviando. Si tienen dudas, también me las hacen. Y en relación con la densidad real de partículas, realmente lo que se hace es eliminar toda la materia orgánica del suelo. Entonces, ¿cómo la eliminan? Con una resistencia eléctrica, y ahí ponen un comalito para, con la muestra de suelo, le están dando agitación a la muestra para que el secamiento sea uniforme, y con eso a una temperatura de 100 grados centígrados y ya se quemó toda la materia orgánica. Si lo elevan la temperatura a 105 grados centígrados, también está mejor eliminada la materia orgánica. Y les quedan las partículas libres.
separadas unas de otras, que son las que van a adicionar al matraz. Y ahora sí pueden obtener muy bien el volumen de cada una de las partículas, pero no de agregados así como se nos presentó ahí. Pero bueno, un procedimiento casero que ustedes pueden ir ajustando de acuerdo con el formato que yo les envié. El formato se apega a las normas de la ASTM. Entonces, pero ya tienen una muestra, un video en donde dice, sí podemos hacer las determinaciones en casa. Muy bien, ese es el comentario en relación con la práctica. Hay muchos más detalles, pero que solamente estando en el laboratorio. Por ejemplo, el aire lo sacó con una agitación, se debe de extraer con un extractor de aire. Y eso solamente en laboratorio. Así como lo hizo está bien. Entonces, para partículas separadas, como yo les comenté, eliminando la materia orgánica, determinan perfectamente bien el volumen de cada partícula, así como lo hizo. Bien, hasta ahí le dejamos. Vamos a pasar otro video en donde se relaciona con prácticas que realizan en el laboratorio de mecánica de suelos. Por eso les paso otro video en relación con la densidad aparente. Tardo 1 minuto en cargarlo. Hola, somos alumnos de agronomía de segundo año de la Universidad de Concepción y hoy les vamos a contar sobre... ¿Están viendo y escuchando el video? Sí, profe. Sí, profe. Bien, adelante, gracias. La importancia de la densidad y cómo determinar la densidad aparente del suelo. La densidad aparente se define como la masa de suelo seco por unidad de volumen. Describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y el espacio poroso. La densidad aparente varía con la textura del suelo y el contenido de materia orgánica. Es un parámetro muy importante porque está directamente relacionada con la compactación del suelo, por lo que un bajo valor de densidad aparente significa un bajo grado de compactación del suelo. Esto ayuda a que el suelo tenga un mayor porcentaje de porosidad, por lo tanto, una mayor aireación, mayor penetración de las raíces, por ende, una mejor infiltración del agua y abastecimiento de nutrientes. Utilizaremos los siguientes materiales: pala, combo o mazo de caucho, madera o estaca, cuchillo, cápsula, cilindros metálicos, pie de metro, balanza de precisión y horno. Antes de comenzar el procedimiento, con el pie de metro tomaremos las medidas de la altura y el diámetro de los cilindros. Además, los pesaremos con la balanza. Para hacer la toma de muestras, primero se limpia cuidadosamente la superficie para sacar la vegetación. Se introduce el cilindro en la estrata que se desea medir la densidad. Se introduce el primer cilindro en forma totalmente vertical. Luego se coloca un segundo cilindro sobre el primero. Sobre él, un trozo de madera o estaca para golpear con fuerza uniforme. En el siguiente paso procederemos a martillar la estaca de madera hasta que los cilindros queden completamente introducidos en el suelo.
Posterior a esto, con una pala, cuidadosamente sacaremos los cilindros del suelo. Con un cuchillo nivelaremos los bordes de la muestra y la pondremos en las cápsulas para llevarla al laboratorio. Finalmente, se llevan las muestras de suelo al horno a 105 grados Celsius por 48 horas para luego pesar la muestra de suelo conjunto a los cilindros y se hacen los cálculos correspondientes. Bien, colegas, esto fue muy rápido, pero lo que quiero que vean ahí es que se utiliza un cilindro para obtener la muestra y después todo el procedimiento para tener el pesaje y tener el peso de suelo seco. El volumen, pues ya nos lo dijeron en uno de los videos. Es el diámetro, hay que tomar en cuenta el diámetro y la altura del cilindro. Bien, entonces, en lugar de un cilindro, ¿qué es lo que pueden tener ustedes por allá en casa? Una porción, un tramo pequeño de un tubo de 3, de 2 pulgadas o de 4, incluso de 4 pulgadas, y de los del agua potable, y ese pequeño tramo utilizarlo como cilindro. Y en lugar de una espátula con borde cortante, un cuchillo de los que tienen por allá, y bueno, ya para los pesajes, así como lo vieron en las prácticas de contenido de humedad. Y aquí muy importante que la balanza la tienen que conseguir ahí con la tienda de enfrente, donde van y compran algunos artículos de abarrote. Bien, en realidad el video que les quiero mostrar es el siguiente. Tarda 1 minuto en cargarlo. Hace antes de que ustedes como ingenieros ejecuten su trabajo de compactación en campo. Una vez que se obtuvo ese resultado que llenamos la clase. ¿Están viendo y escuchando el video? Sí, profe. Bien. Pasada, máxima densidad seca, óptimo contenido de humedad. ¿Qué hacemos? Con ese óptimo contenido de humedad que se sacó, ya sé con qué cantidad de agua estoy trabajando en campo. Entonces digamos que este es todo nuestro campo de trabajo. Ya compactaron todo este terreno gracias a los resultados que se obtuvieron del Proctor. O sea, adicionaron ese óptimo contenido de humedad al material que se ha trabajado acá. Una vez que se trabajó este campo, entonces vamos a controlar la compactación. ¿Cómo controlar la compactación? En laboratorio me salió una máxima densidad. ¿Cómo yo sé que obtuve en campo esa máxima densidad? Puede que haya obtenido esa máxima densidad y puede que tenga una densidad menor. Entonces tengo que ver cuál es la densidad seca de campo, porque la densidad seca del laboratorio la conocemos, ¿sí o no? Sí, gracias al Proctor. Entonces vamos a controlar la compactación en campo. El Proctor terminó ahí. De ahí seguía todos los cálculos que nosotros hacíamos en clase. Ahora sí vamos a hacer el control de compactación en campo, densidad seca de campo, método del cono de arena, ¿ok? Para ello les voy a dar un formato nuevo que creo que no les he dado todavía, ¿no? Y que vamos a trabajar. Entonces, ya vamos a hallar en el ensayo de densidad de campo la densidad seca de campo. Y lo mismo va a ser, primero tenemos que hallar una densidad húmeda, después un contenido de humedad y después la densidad seca. Lo primero que hacemos, elegimos un punto. De hecho, la supervisión va a elegir el punto más desfavorable, la zona donde el rodillo no ha pasado las veces que debería pasar o efectivamente, claro, los bordes, ¿no? Ustedes como supervisión, de hecho, también van a buscar la parte más desfavorable, cómo agarrar al contratista, ¿no?
¿Aló? Ya lo vio, profesor, ya lo vio. Son de 15 centímetros, ¿no? 15. Ya, me haces presente el día a día. Me haces presente el día a día. Ya. Ok. Lo primero que hacemos, antes de eso, ¿no? El ensayo del pie en campo es el método del cono arena. Tenemos el frasco de plástico y el cono de acero. El cono de acero que tiene la forma, ¿no? El cono. Y esta boca es la que va a encajar con el frasco. La placa base, cuyo diámetro del agujero es el mismo que la boca del cono. 8 pulgadas. Ok, lo primero que se hace, se fija la base y se va a excavar. ¿Cuánto se excava? Se excava 15 centímetros de profundidad. Una vez que excava los 15 centímetros, ¿qué se hace? Se retira el material en una bolsa. El recipiente es nuestra bolsa plástica, también puede ser un recipiente, ojo. Si es un recipiente, el recipiente va a pesar, va a registrar un peso. Entonces ese valor iría en el peso del recipiente, que sería el ítem 9. Pero en este caso vamos a trabajar con bolsa. ¿El peso del recipiente cuánto sería si vamos a trabajar con bolsa? 0. Ya. Se excavó. Una vez que se excavó, ¿qué hago con este material? Lo vamos a pesar. ¿Ese suelo estaba compactado o no? Lo que retiro viene a ser el peso del suelo compactado. Pero el suelo compactado tiene finos más grava. Entonces, viene a ser, si lo he llevado al recipiente, que es en este caso plástico, sería, lo que registrada sería peso de recipiente más suelo fino más grava. ¿Y cuánto es ese peso de recipiente más suelo fino más grava? 5.378 gramos. Sí, que yo lo puse ahí. ¿Correcto? Pregunto, ¿a qué va a ser igual el peso del suelo fino más grava? Al peso de la masa, Igual a 5.378, porque el peso del recipiente es 0. El peso del recipiente más suelo fino más grava, en este caso es igual al peso del suelo fino más grava. Pero miren, tenemos el peso del material compactado o peso húmedo. Para hallar la densidad húmeda, ¿qué necesitamos? Si tengo peso húmedo, ¿qué necesito para hallar la densidad húmeda? Volumen del material. Entonces, ¿qué hago? A ver, un ratito. Para hallar el volumen, como el volumen es irregular, ¿ya? Como el volumen es irregular, entonces ¿qué se hace? Con la excavación hay el peso del suelo compactado o peso del fino más grava o peso del suelo húmedo. Pero el volumen es difícil hallar porque la excavación es irregular, entonces el volumen no tiene una forma regular, ese cilindro. ¿A quién voy a, o qué herramienta me va a permitir hallar ese volumen de ese suelo compactado? La arena y el cono. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que el cono se ha adherido al frasco, entonces a todo el conjunto lo vamos a llamar frasco. Todo el conjunto, cono más el recipiente. Todo el conjunto va a ser el frasco. A ese frasco le voy a llenar la arena. ¿Qué voy a registrar? Peso del frasco más arena. Pesamos.
arena me da, ¿cuánto me da? 6.791 gramos. 6.791 gramos. Por favor, ábranse un poquito más porque cada vez nos estamos sacando mucho. Un poquito más, niñas, más. Más. Lo veo igual ajustado. Más. Abiertos. 6.791 gramos, les decía, ¿correcto? Pero me olvidé de algo, me olvidé de lo siguiente. Este material, ¿qué tengo que ver? Si hay grava o no hay grava. Para poder saber si hay grava o no, ¿qué debo hacer? Tamizar. ¿Por qué tamiz? 3/4 de pulgada. Lo voy a tamizar. Sí, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque no va no va a mezclarse, ¿no? No voy a requerir otro peso. Miren qué retenido. Muévelo más. Ya. El único retenido es nada. ¿Hubo algún retenido? En la malla 3/4. ¿Hay grava? Si hubiera habido peso retenido ahí, ese peso retenido es la grava. En este caso, el peso retenido en el malla 3/4, ¿cuánto es? 0. Entonces, como no hay grava, ¿habrá volumen de grava? No, en este caso no hay volumen de grava. Pero si hubiera retenido, ¿qué tendría que hacer? Determinar el volumen de la grava. Tendría que determinar el volumen de la grava. El peso retenido en el también de 3/4, ¿cuánto es? 0. El peso específico de la grava es 2.5. ¿Cómo? Peso específico de la grava 2.5. Pero si el peso de la grava es 0, el peso específico sí hay, 2.5, pero ¿para qué lo voy a utilizar si no hay grava? ¿No? ¿Cuánto sería el volumen de la grava? 0. Volumen de grava, 0. Ok, entonces continuamos. El peso del frasco más arena llena, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto les dije? 6.791 gramos. ¿Qué hago? Pesé, ¿no? Lo he pesado. Ahora que lo he pesado, ¿qué voy a hacer? Encajo en la boca de la plataforma y voy a abrir la llave. ¿Con qué finalidad? Con que la arena me ayude a hallar ese volumen de material excavado. Entonces la arena va a ir cayendo. De tal manera que esa arena va a ocupar tanto el volumen de la excavación como la del cono. Pero yo conozco algo de esa herramienta. Conozco el peso de la arena en el cono, que ese es un dato de laboratorio. ¿Cuánto pesa la arena en el cono? 1763. La arena con la que trabajas es una arena calibrada. ¿Cuál es la densidad de la arena calibrada en este caso? 1.475 gramos por centímetro cúbico. Estos son datos de laboratorio. Otro dato de laboratorio que debo registrar, ¿qué es? La máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad que está en la parte inferior. ¿Son datos de laboratorio, sí o no? Sí, son datos de laboratorio del ensayo próximo. Esperamos a que de forma lenta vaya bajando la arena. Esta es la arena que les decía, la arena de Chachapoyas, la arena calibrada. Esta arena es calibrada porque previamente se ha lavado, se ha secado, se ha tamizado por la malla número 10, se ha retenido por la malla número 20. Espera, poco a poco, ¿no? Eso debemos esperar con más seriedad. Gonzalito, le dices a Wilder si está acreditado por el MTC, lo que nos han dicho allá, para pasarle ese trabajo. Te llevas la lista también, que lo manda ese correo. Nombre del texto. No, si no, con él nomás. No, ¿para qué referencia? Ajá. Oye, ese mismo que yo. Conectados.
¿Cuándo que ya lleguen? Porque uno va a dejar de correr la arena. Chicos, observen. Quiero hallar el peso de la arena en la excavación. ¿Qué debo hacer con el peso de la arena empleada? Hasta aquí le vamos a dejar, colegas, porque ya son la 1:30. Les voy a dar el link para que vean este video ya en casa. Y lo más importante fue lo primero, ya después lo que estamos viendo es un procedimiento pues que se sigue, un procedimiento laborioso para la determinación de la densidad aparente a través del método del cono o el procedimiento del cono. Lo primero que mencionaron fue que habían utilizado el método Proctor para determinar la densidad aparente máxima, óptima, para tener un grado de compactación en una cimentación, que puede ser para un edificio o puede ser para una carretera o puede ser para un aeropuerto, ahorita que está de moda la construcción del aeropuerto. Y tienen que llegar y hacer esa determinación tal cual lo están viendo ahí con ese procedimiento. Pero además los ingenieros civiles utilizan otros procedimientos. Vuelvo al método Proctor. Tienen que determinar el valor de la densidad aparente óptima para un grado de compactación también óptimo. Y en ese procedimiento es el procedimiento tipo Proctor. Ese lo hacemos ahí en el departamento de irrigación. Y para determinar la densidad aparente, pues es un cilindro el que tenemos ahí como molde tipo Proctor. Y así con masa seca, el volumen, se tiene el valor de la densidad aparente. Eso era lo más importante. Ya después el procedimiento de cono, ¿por qué dejo que lo corran? Porque es un procedimiento que normalmente tienen ustedes inquietud de ver en qué consiste. De igual manera el balón volumétrico. Bien, entonces, pero aquí se nos está presentando el método del cono, que no lo habíamos comentado. El balón volumétrico también es utilizado por los ingenieros civiles, pero para nosotros quedamos que tanto del cono como el balón volumétrico son menos precisos para los datos que nosotros manejamos. Bien, hasta ahí le vamos a dejar. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, la pueden hacer. No, esperen el link y el formato, los dos formatos de las dos prácticas que acabamos de ver. Nos vemos la siguiente clase. Denle un repaso a las notas que tienen por ahí y les voy a enviar ejercicios. También van a contar con algunos ejercicios. Bien, cortamos la grabación y pasamos lista.